En nuestro estudio de Primero de Pedro, ustedes saben bien que Pedro nos está enseñando cómo vivir una vida de honra con conducta ejemplar entre los gentiles. Mientras estemos aquí, somos peregrinos, estamos peregrinando hasta nuestra herencia celestial y hasta llegar tenemos que conducirnos o comportarnos en una manera santa y honrable entre los gentiles. Y Pedro nos ha enseñado cómo honrar al magistrado, al gobierno, cómo honrar a nuestros amos o empleadores, etc. Y él ha enfatizado que debemos practicar buenas obras. Pero Pedro también nos ha advertido, nos ha avisado que a veces nuestras buenas obras son la causa de persecución. A veces cuando nos comportamos honrablemente, nuestros amos no les gusta, porque ellos quieren que nosotros hagamos cosas deshonrables o deshonestas, etc. Puede ser entonces que nuestra conducta ejemplar provoca persecución contra nosotros. Y Pedro, en el texto de hoy, en el texto para este sermón, Pedro nos va a decir que Jesucristo nos ha dado un ejemplo. Él nos ha dado un ejemplo que debemos seguir con respecto a buenas obras y el sufrimiento de persecución. Si uno quiere ser un cristiano, es necesario pasar por estos sufrimientos. Es necesario seguir el ejemplo de Jesucristo. Porque cuando sufrimos, uno puede preguntarse, ¿vale la pena? ¿Vale la pena sufrir esta persecución? ¿Vale la pena sufrir las calumnias de los demás? Y cuando nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, decimos que sí. Decimos que sí. Vamos a leer primero de Pedro, capítulo 2, los versículos 21 hasta 25, y luego pasaremos por 3 puntos. Primero de Pedro, capítulo 2, los versículos 21 al 25. Pedro dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo, para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de su vida. Amén. Hermanos, consideren 3 puntos conmigo. 3 puntos. En primer lugar, vemos que Jesús sufrió inocentemente. Jesús es un ejemplo para nosotros. Y vemos que Pedro nos dice que Jesús sufrió inocentemente. Dice en versículos 22 y 23, Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Él era inocente. Un hombre de buenas obras, de pura y perfecta obediencia. Ahora, imagínatelo. Un hombre sin pecado. Un hombre sin pecado. Es imposible entender, porque ninguno de nosotros puede decir que hemos pasado ni una hora sin pecado. Pero él, toda su vida, era inocente, sin pecado. Él
ni una vez pronunció una palabra pecaminosa. Él ni una vez tuvo una palabra, un pensamiento pecaminoso. Él ni una vez hizo algo pecaminoso. Él no pecó por omisión. Él siempre hizo lo que debe hacer, lo que se debe hacer. Jesucristo era perfecto, era obediente, era santo, era inocente. Él no tuvo ni una inclinación pecaminosa, ni un deseo pecaminoso. Internamente, externamente, Jesucristo era obediente. Y Él era obediente a pesar de mucha provocación y tentación. Noten, ellos lo maldecían. Ellos lo maltrataron. Dice, cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Nosotros a veces no estamos pecando, estamos simplemente haciendo las cosas, pero otras cosas nos provocan al pecado. Frecuentemente, la gente nos maltrata o nos maldicen, esto nos provoca y respondemos con maldición, respondemos con el mismo tratamiento que hemos sufrido. Pero Jesucristo era inocente, y era inocente a pesar de mucha provocación y tentación. Los hombres querían provocarlo. Los demonios querían provocarlo. Satanás quería provocarlo, pero no podían. Jesús triunfó. Jesús triunfó sobre ellos. Él no respondía con maldición. Él no amenazaba. Al contrario, Jesucristo siempre era bueno. Sus palabras eran pura verdad. Todas las cosas que Él decía eran cosas verdaderas, la pura verdad, honesto. Él siempre bendecía. Todos los que vinieron a Jesucristo salieron bendecidos. Los que no querían recibir su mensaje recibieron una maldición, pero una maldición que ellos mismos se impusieron sobre sí mismos por no creerlo. Ay de Jerusalén, ay de los fariseos, ay de los hipócritas, ay de los saduceos, etc. No porque Jesús quiere maldecir, sino porque ellos se maldicen a sí mismos por no creer la bendición que Jesucristo ha ofrecido. Jesús ofreció bendición y bendijo a todos. Acabamos de leer de una mujer de los gentiles que se acercó a Él. Y en la mente de un judío, en aquella cultura y aquella época, ella sería una persona rechazada. ¿Una mujer? ¿Una gentil? No vamos a hablar con ella. Pero Jesucristo la amó. Él la recibió. Los discípulos dijeron, despídela. Y Él dijo, no, quiero que ella se acerque a mí. Y Jesucristo otorgó su petición. Él era un salvador de amor, de verdad, de bendición, sin imperfección. Jesucristo sufrió inocentemente. Y su inocencia, su obediencia, su perfección son importantes porque las Escrituras nos dicen que Jesucristo era un sacrificio puro. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, los sacrificios siempre fue necesario que sean las ovejas más puras, sin mancha. Y sabemos que Jesucristo era mejor que estas ovejas, mejor que la sangre de machos cabríos y toros, porque Él era sin mancha, no solamente físicamente, no en un sentido físico, sino moralmente. Él era inocente de todo pecado. Su inocencia es incomparable. ¿Con quién podemos comparar a Jesucristo? La inocencia de Jesucristo no tiene comparación. Pero reconociendo esto, que Jesús era inocente y perfecto, obediente siempre,
Ahora contemplen que Jesucristo, el inocente, sufrió. Él sufrió, fue maltratado, abusado, condenado y asesinado. Y hermanos, la inocencia de Jesucristo y el sufrimiento de Jesucristo, Pedro nos dice que estos son las pisadas que Él nos ha dejado para seguir. Su inocencia y su sufrimiento es el ejemplo que debemos seguir. Pues para esto fueron llamados, para ser inocentes entre los gentiles, aun si esto causa nuestro sufrimiento. La inocencia y el sufrimiento de Jesucristo forman un ejemplo que demanda, que requiere que nosotros los sigamos. Y Jesucristo mismo lo dijo. Pedro está simplemente repitiendo lo que su Señor Jesucristo le había enseñado durante su ministerio en la tierra. Por ejemplo, Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, y Pedro está escuchando: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, les pregunto entonces, ¿seguirán ustedes al Señor? ¿Caminarán ustedes en el camino de la cruz? Pedro dice, pues para esto fueron llamados. Cristo te ha llamado. Cristo nos ha llamado. Síganme en pos de mí. Y si decimos, ¿a dónde vamos, Jesucristo? ¿Cuál es el camino en que nosotros caminamos en pos de ti? Jesucristo nos ha dicho, a la cruz. Vamos a la cruz. Vamos a vivir inocentemente y vamos a sufrir. Vamos a vivir inocentemente y vamos a sufrir. Y Jesucristo dice que el cristiano tiene que decir, sí, seguiré a mi Señor. Sí, caminaré en pos de Él, porque Él ha santificado este camino. Quiero andar en sus pisadas. Él ha dicho, sígueme. Y Él no nos ha mandado a ir a un lugar donde Él mismo no ha ido. Él no nos ha mandado a caminar un camino que Él no ha caminado. Él ha santificado el camino a la cruz. Él ha santificado este camino para decir, síganme, yo he caminado este camino y quiero que vivan así como yo he vivido. El cristiano tiene que decir, yo también viviré inocentemente, obedientemente. Yo voy a vivir una vida con conducta ejemplar entre los gentiles. Y si esto provoca a los gentiles para que me persigan, pues lo acepto. Esto es el camino de la cruz. Y para esto fueron llamados o fuimos llamados. Si un cristiano dice, no quiero la cruz, dice que no quiere Cristo. No quiero sufrir. Nota que Jesucristo dijo, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nosotros podemos caminar en el camino de la cruz, no solamente porque Jesucristo ya ha caminado este camino, sino porque cuando Jesucristo lo caminó, ¿qué es el fin? ¿Cuál es el fin del camino? No es una derrota, sino una victoria. Entonces el sufrimiento nos dirige a una gloria después. Y Pedro ha dicho esto en el primer capítulo de su epístola, que Jesucristo dijo que el Antiguo Testamento habla de los padecimientos y la gloria después de Jesucristo. Y en la primera parte de la epístola, Pedro dijo que hay una gloria guardada para nosotros y nosotros somos guardados para aquella gloria. Entonces, el camino de la cruz
no es un camino de sufrimiento que dirige hacia una derrota. No es sufrimiento sin propósito. Al contrario, el camino de la cruz es un camino de sufrimiento que dirige hacia la gloria. Una gloria que Jesús ya obtuvo, ya ganó y es guardada para nosotros. El cristiano entonces tiene que decir: yo seguiré a mi Señor, yo caminaré en el camino de la cruz. Para esto fuimos llamados. Y para nosotros es una bendición sufrir por el nombre del Señor o por causa de Él. Y los que dicen no quiero la cruz, dicen no quiero a Cristo. ¿Caminarás, hermanos o hermano, en las pisadas de Jesucristo? En segundo lugar, Jesús sufrió intensamente, intensivamente. Quiero que consideren conmigo la intensidad del sufrimiento de Jesucristo, quien sufrió en cuerpo y en alma, en la totalidad de su humanidad, su naturaleza humana. Él sufrió. Y podemos hablar de sus sufrimientos en 3 lugares: Getsemaní, Gábata y Gólgota. Entonces, hermanos, contemplen conmigo los sufrimientos de nuestro Señor en estos 3 lugares. Primero en Getsemaní. Las Escrituras nos dicen que en Getsemaní, después de la Santa Cena que Él instituyó con sus discípulos, cuando salieron a Getsemaní por la noche, nos dice que Jesucristo estaba triste. Triste al máximo, dice, hasta la muerte o hacia la muerte. Cuando uno está triste, a veces hay una tristeza profunda que se siente como la muerte a veces. Y las Escrituras nos dicen que el corazón de nuestro Señor estaba en esta condición de tristeza profunda. Él sufrió en su corazón, lleno de tristeza, mientras Él empieza a sentir la culpa de todo su pueblo sobre Él. Nos dice que Él estaba en agonía, orando intensamente a Dios con un sudor como gotas de sangre. Un sudor tan fuerte que parecía a sangre o era sangre. No lo entiendo perfectamente. Lo importante es la intensidad de sus oraciones. Entonces, aquí empieza también su sufrimiento físico. Tiene una condición interna de tristeza y agonía que empieza a manifestarse físicamente en nuestro Señor, en su cuerpo. Y en este huerto de Getsemaní, este jardín, Jesús también empezó a ser abandonado. Los discípulos no pueden mantenerse despiertos con Él para orar, para vigilar en oración. Entonces Él se aparta de ellos y ora, y 3 veces Él tiene que hacerlo solo, porque sus discípulos no pueden, no tienen la capacidad de estar con Él y ayudarle. Y las Escrituras nos dicen que un ángel apareció para ministrar a Jesucristo y animarlo y ayudarle. Jesucristo en este huerto fue abandonado no solamente por los discípulos que estaban a su lado o aparte de Él, sino cuando vino Judas. Jesucristo fue traicionado por uno de sus propios discípulos, un amigo, un hombre con quien Él había caminado por años, un amigo que había recibido su enseñanza por mucho tiempo, un amigo que había sido testigo de muchos milagros. Y ahora Judas dice: yo voy a vender tu vida por
por pedazos no de oro, sino de plata. Tu vida vale menos a mí que esta plata. La plata es superior. Imagínate la traición de ser tratado así. Y los discípulos, cuando vienen los soldados y toman al Señor, los discípulos huyen, lo abandonan a su Señor. Pedro empieza a luchar, pero Jesucristo dice que no, y los discípulos huyen, corren, abandonan al Señor. Ahora Él está solo en el mundo, con tristeza en su corazón, con agonía en su cuerpo. Fue traicionado y abandonado por las personas más cercanas, sus amigos más profundos. Y luego Jesucristo fue llevado a los judíos y a los gentiles en Gábata. Entre los judíos y los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, Él fue acusado falsamente. Los judíos mintieron acerca de Él. Le mesaban la barba, dicen los profetas. Le dieron puñetazos y le abofeteaban, dicen las Escrituras. El Señor de gloria lo acusaron. Otra vez, Él sufrió inocentemente. ¿De qué? No era posible acusarle de un pecado. Entonces tuvieron que inventar cosas y mentir y manipular. Él está sufriendo en el corazón y en el cuerpo. Le escupieron. Cubrieron su cara y otra vez le dieron puñetazos y lo escarnecieron, diciendo: profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? También lo mantuvieron despierto. Físicamente está agotado. Él fue agotado en el jardín de Getsemaní, pero ahora toda la noche lo mantienen despierto. No puede descansar, no puede dormir, porque lo maltratan, lo blasfemiaron. Tú dices que tú eres el Hijo de Dios. Tú dices que tú eres el Hijo de Dios. Y lo es. Y luego los judíos, después de condenarlo falsamente como blasfemador, luego lo entregan a los gentiles, a Pilato. Y por los gentiles, Jesucristo otra vez fue maltratado, fue azotado. Le pusieron una corona de espinas. Entonces ahora el sufrimiento físico de nuestro Señor avanza, empieza a sangrar por su espalda y por su cabeza. Y lo escarnecieron, lo deshonraron, lo disfrazaron como un rey y dijeron: ¡Salve, Rey de los judíos! Burlándose de él. Fue interrogado varias veces, primero Pilato, luego Herodes, y luego Pilato otra vez. ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? ¿Por qué dicen los judíos esto? Jesucristo, Él se sujeta a todo esto. A veces responde, a veces no responde, pero Él, cuando lo maldicen, no maldice. Cuando lo maltratan, no amenaza. Él fue condenado por Pilato, aunque Pilato varias veces pronuncia abiertamente: este hombre es inocente. Este hombre es inocente. Y a pesar de su inocencia, lo condenan. Y lo condenan a favor de un criminal, un asesino. Los judíos dicen: no, queremos a Barabás, en lugar del inocente, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo, después de una noche de tortura y de traición, abandono,
maltratamiento, blasfemias. Después de ser condenado a la muerte, le pusieron una cruz para cargarlo y caminar a Gólgota. Él tuvo que cargar su propia cruz hasta que no pudiera hacerlo. Y otro tuvo que cargarlo. Y cuando llegan a Gólgota, lo pusieron sobre la cruz y clavaron sus pies y clavaron sus manos en la cruz. El dolor de tener un clavo que penetra partes sensibles, partes sensitivas del cuerpo. Y luego en la cruz, todo el peso del cuerpo se sostiene sobre estos clavos. El dolor de sostener el peso del cuerpo sobre los clavos es intenso. Y uno tiene que sostenerse en esos clavos porque uno no puede respirar si no lo hace. La muerte de la cruz es una muerte de asfixión. Uno se ahoga. Y en la cruz, los gentiles y los romanos, los judíos, otra vez lo escarnecieron. Sálvate a ti mismo. Bájate de la cruz si eres el Cristo. Un ladrón lo calumnia, lo menosprecia. Jesucristo tuvo que sostener todo esto, toda la injusticia, toda la vergüenza de la cruz y la muerte de la cruz, cuando Él en su corazón todavía está experimentando la tristeza de la culpa de los hombres que Él está cargando. Él también tiene hambre y tiene sed. No ha comido, no ha bebido y le dan una bebida amarga. Entonces Él está sufriendo por los oídos, todos los escarnecedores, por los ojos, tiene que ver a su mamá María y Juan y la otra María, tiene que ver su sufrimiento. Él tiene que sufrir por la boca, la bebida amarga, tiene que sufrir con su cuerpo, sintiendo el dolor de los clavos y sostener su cuerpo sobre ellos. Él está sufriendo en todo, en el corazón y en el cuerpo. Ha estado perdiendo sangre por mucho tiempo. Por los azotes, por la corona de espinas, por los clavos, por los puñetazos que ha sufrido. Mientras todo el tiempo está ahogándose en la cruz, sufriendo la injusticia. Sufrió a las manos de Satanás, de los hombres, de sus amigos, de su propio pueblo. Jesucristo sufrió intensamente en cuerpo y en alma. Y lo hizo inocentemente. ¿Por qué? ¿Por qué? En tercer lugar, Jesús sufrió intencionadamente. Intencionadamente. Pedro nos dice por qué en versículo 21. Porque también Cristo sufrió por ustedes. Por ustedes. ¿Por qué sufriría un hombre tan inocente, santo, perfecto, sin mancha? ¿Por qué se sujetaría uno a sufrimiento mientras era poderoso y digno de toda alabanza y adoración? Pedro nos dice, por ustedes, y nos dice en versículo 24, por nuestros pecados. Y en versículo 24, para que vivamos, a fin de que vivamos. Si tú le preguntas a Jesucristo, Jesús, ¿por qué sufres este padecimiento? ¿Por qué te sujetas a esta tortura? Jesucristo te dirá, por ti. Por ti.
por ti. Hermanos, no estamos hablando de algo abstracto. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ustedes. Por tus pecados, para que tú vivas. Jesús sufrió inocentemente e intensamente, intencionadamente, para satisfacer la justicia divina, por ofrecerse como un sacrificio perfecto y puro. Y en su cuerpo y su sangre vemos una muerte poderosa en que hay perdón de pecados y vida eterna y misericordia y gracia. Hermanos, cuando yo contemplo la muerte de mi Señor y el sufrimiento de mi Señor, esto provoca en mí muchas emociones. El sufrimiento de mi Señor me provoca en mí un amor al quien sufrió tanto por mí. Lo amo porque Él me amó primero. Y su amor por mí conquista mi corazón. Él sufrió todo esto porque Él me amó y me ama. Como dijo el apóstol Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Esto es el amor. Cuando yo veo el sufrimiento de mi Señor, provoca en mí alabanza y adoración. Todo lo que tengo, lo tengo por su cuerpo y su sangre y sus sufrimientos. Noten, el apóstol Pablo en Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a Él como expiación por la fe en su sangre. Cuando veo toda su sangre, la sangre de su espalda, la sangre de su cabeza, la sangre de sus manos y sus pies, la sangre de su costilla después, cuando veo toda su sangre, veo mi justificación. Veo el perdón de mis pecados. Veo la expiación. Es decir, que Jesús ha satisfecho la justicia de Dios contra mí por su sangre. Y como dice Pablo en Romanos 5:9, luego siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de Él seremos salvos de la ira. Mis pecados me son perdonados en la sangre de Jesucristo, su sangre preciosa, como dijo Pedro en otra parte de 1 de Pedro, que ya leímos o ya estudiamos. Su sangre preciosa, en la cual tengo redención como un don. En su sangre tengo justificación y salvación de la ira de Dios que se derramará sobre toda la raza humana en el futuro. En su sangre mis pecados, todos mis pecados son perdonados porque Él es el Cordero que lleva y quita los pecados del mundo. La cruz de Cristo me mueve a adorar a Dios y expresar mi gratitud de lo profundo de mi corazón, que Él sufrió intencionadamente para salvarme a mí de mis pecados, que Él puso su cara a la cruz para ir y para redimirme y pagar el precio de mi redención. Pedro dice que nosotros éramos como ovejas descarriadas, estábamos vagando. ¿Y por qué fuimos nosotros restaurados? Porque el buen pastor me rescató. ¿Qué me rescató? Amor. Amor invencible. Era el pastor y obispo de mi vida, como dice Pedro. Jesucristo dijo, yo lo buscaré. Yo lo restauraré. Yo lo salvaré. Yo lo haré porque lo amo. Éramos pecadores,
separados de Dios, pero Jesucristo por sus heridas, su cuerpo y su sangre nos salvó de nuestros pecados y nos restauró a comunión con Dios. Y también la muerte de Jesucristo me mueve a adorarle, porque Él lo hizo a pesar, como ya mencionamos, a pesar de mucha tentación, en una manera que yo no pude haber hecho. Cuando pienso acerca de la inocencia de Jesucristo, me hace tan enojado, me enoja. Yo odio los que lo pegaron y yo quiero que Jesucristo los destruya. Yo odio los que lo escarnecieron y quiero que Jesús los destruya. Yo odio los que lo crucificaron y quiero que Jesús los destruya. Yo veo los sufrimientos de Jesús y quiero venganza. Pero Jesucristo dice, no. Como dijo a Pedro, no es la hora de la espada, Pedro. No. Y Jesús dijo, perdónenlos, Padre, no saben lo que están haciendo. Jesús no llamó a los ejércitos de los ángeles. Él, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió intencionadamente para traer misericordia y gracia a los hombres. Y en la cruz vemos pasión paciente y compasión persistente en Jesucristo, que debe movernos a alabarlo. Yo quiero venganza. Y Jesús dice, no, perdón, gracia, misericordia. Y Pedro nos dice que la inocencia de Jesús, la intensidad de sus sufrimientos y la intención, el propósito de su sufrimiento debe movernos a otra cosa, no solamente a adorar a Jesucristo, sino también a seguir a Jesucristo. Dice Pedro, todo esto es un ejemplo, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Entonces recuerden el contexto. Pedro ha dicho que los esclavos que tienen amos injustos deben sufrir la injusticia de sus amos. ¿Por qué? Porque Cristo también sufrió la injusticia de los hombres. Y cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Y pues para esto fuimos nosotros llamados. ¿Por qué es que podemos sufrir injusticia y perseverar? Es porque estamos caminando en el camino de la cruz. Y los sufrimientos de Jesucristo y la cruz de Jesucristo nos motivan y nos inspiran y nos animan a seguir su ejemplo y caminar en sus pisadas, porque como hemos dicho, su cruz no fue una derrota, sino un triunfo, una victoria, una conquista y un cumplimiento. Piensen conmigo acerca del sudor. No, piensen conmigo acerca del sudor. La maldición contra Adán, una parte de ella fue que por el sudor de tu frente comerás pan. Es decir, por tu sudor vivirás un día más. Pero si dejas de trabajar y dejas de hacer pan, morirás. Entonces vivimos un día más por nuestro sudor. Y esto parece como una vida sin esperanza. Voy a morir. Yo voy a demorar mi muerte por mi sudor. Voy a trabajar, sudar, comer, y otro día. Voy a trabajar, sudar, comer, otro día, hasta mi muerte. Ahora contemplen el sudor de Jesucristo. El sudor de Jesucristo no nos da vida para otro día.
nos da vida eterna. La obra, el trabajo de Jesucristo dirige a vida eterna. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos para trabajar, sudar y comer, pensamos, ok, la comida es el fin. La vida de otro día es el fin de todo este trabajo. Un día más. Pero el trabajo de Jesucristo y el sudor de Jesucristo obtuvo, adquirió vida eterna para todo su pueblo. Entonces, cuando nosotros caminamos en el camino de la cruz, tenemos la misma mente. Estamos sufriendo, estamos sujetándonos al sufrimiento y la vanidad de esta vida y la injusticia de esta vida, porque si seguimos en las pisadas de Jesucristo, el fin no es otro día de vida, sino vida eterna. No porque estamos mereciendo o ganando, sino porque Jesucristo ya la ganó. Y estamos siguiendo Jesucristo en pos de Él. Y la verdad es que esto cambia nuestra perspectiva de nuestro trabajo diario también. Porque sabemos que tenemos más que esta vida. Entonces el pan diario que pedimos de Dios y Dios nos da, esto no nos llena con desesperanza, otro día más. No, decimos gracias Dios por otro día más en esta tierra. Y yo sé que también tengo una vida eterna más allá que esta vida. Entonces, si mi amo y mi empleador o mi jefe me maltrata en esta vida, o si el gobierno o mis vecinos me persiguen en esta vida por mi inocencia o mi conducta ejemplar, no voy a desesperarme, no voy a ser derrotado, sino que voy a decir, estoy siguiendo a mi Señor y caminando en pos de Él en el camino de la cruz. Porque el sufrimiento dirige a la gloria. Y Jesús ya ganó la gloria. Y estamos yéndonos, peregrinando hacia aquella gloria. Hay esperanza entonces. No una esperanza posible, sino una esperanza firme. Esto para nosotros es todo. Yo sé quién soy en Jesucristo. Yo sé la vida que tengo en Él. Mi vida no es sin propósito. Para el cristiano, quién soy y cómo vivo y qué hago y a dónde voy, todo esto se encuentra en Jesucristo, el obispo y el pastor de mi vida. Yo le pertenezco. Yo vivo para Él y me voy hacia Él. Y en mi sufrimiento, hasta llegar allá, estoy caminando en sus pisadas, siguiendo mi buen pastor. Como dije al principio del sermón, el énfasis de Pedro ha sido las buenas obras, conducta ejemplar. Y nuestras buenas obras pueden ser la causa de persecución. Y nosotros debemos estar dispuestos a sufrir y padecer por nuestra inocencia. Porque esto es el camino de la cruz. Y este camino no debe desanimarnos. Es simplemente la evidencia que no pertenecemos a este mundo. Si el mundo nos odia, debemos recordar que odió primero a nuestro Señor. Y el siervo no es mayor que el Señor o el amo. Entonces, si lo odiaban a Él, nos van a odiar a nosotros también. Pedro dice que para esto fuimos llamados. Y el sufrimiento al cual Cristo nos llamó, Cristo ya santificó este sufrimiento. Y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Caminarás en las pisadas de Jesucristo, hermanos? El cristiano dice, sí, Señor, y ayúdame. Y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Amén. Oremos.